Bienvenidos al Bibliófilo. En esta oportunidad les traigo unas reflexiones bastante interesantes. Nos invita a reflexionar sobre la vida y sobre nosotros mismos. Ser otro. No hay ser humano que no quiera ser otro y meterse en ese otro como en una escafandra, como en un aura tal vez o en una bruma, en un seductor o en una seta, en un aventurero o un boyante. Solo yo no quisiera ser otro. Mejor dicho, yo quisiera ser yo, pero un poco mejor. Se trata de las reflexiones que nos presenta el escritor y poeta uruguayo Mario Benedetti en su poemario La vida, ese paréntesis. El escritor nos presenta unos poemas bastante musicales y de reflexiones profundas sobre la vida. Ese primero, donde nos invita a ser mejores, reconoce las aspiraciones del ser humano a ser otro y a ser mejor. Y me gusta que su poemario nos va llevando por algunos temas, nos va mostrando la vida, nos va mostrando los conceptos, las aspiraciones, algunas quejas contra el progreso, contra los atentados que hacemos a la ecología, pero también nos invita a que los jóvenes, a que nosotros mismos, cambiemos y mejoremos. Como si nada. Si esta pobre existencia es como un puente colgante entre dos áridos mutismos, vale decir entre dos muertes, a todas luces, o mejor, a todas sombras, lo inapelable, lo definitivo, lo importante vendría a ser la muerte. Esto de no ser más, de terminarse, tiene algo de aventura o de presidio. Del ocaso al acaso, media un palmo. De la nada a la nada, va una vida. En la poesía se disfruta mucho ese juego de palabras, con el ocaso, el acaso. Y cómo remarca las dudas, cuando dice, en vez de a todas luces, a todas sombras. Pero también está, aparte de esa musicalidad, lo profundo, en ese paréntesis de la vida, en esas dos nadas, antes de nacer y después de muertos. Y creo que reconocer esa nada nos invita a hacer de nuestra vida lo mejor que podamos. También me gusta mucho este soneto donde refleja el poder del hombre incluso desde su nacimiento. Recién nacido, ignorante del mundo y de sí mismo, deja el recién nacido su caverna, lejos y cerca de la piel materna, inaugura el candor de su egoísmo. Mira en su entorno y es un espejismo la apenas asumida vida externa. No es todavía despiadada o tierna, pero ya muestra señas del abismo. Aprenderá sin duda ese paisaje, que poco a poco en niebla se convierte, y empezará a enterarse del mensaje. Donde estará la clave de su suerte, ya ha reservado sitio para el viaje sutil e inexorable hacia la muerte. Y con esa imagen evocadora del nacimiento, también nos muestra todo lo que es por venir, todo el futuro, todo ese camino que empezamos a recorrer hacia la muerte. Desde que nacemos, ya vamos en camino a ella. Pero también destaca el poder de ese viaje. En el poemario el autor también nos muestra algunos conceptos como el del horizonte y el futuro, que va desdibujando, ya que es un concepto que no se percibe de manera muy concreta y por eso juega con esas incertidumbres, con esas difuminaciones. También me gusta que utiliza bastantes conceptos para mostrar el poder de la reflexión, como acá. Desdicha y gloria retenidas a puro ánimo en su borde, permanecen ahí como garantes de la conciencia y de la muerte. Me gustan estos versos porque destacan que las dichas y las glorias se reconocen y son garantes de la conciencia y de la muerte, pero solamente a través de la reflexión. Y está unido con otros de los poemas donde nos destaca el poder o la fertilidad que tiene el bostezo y el tedio. Resaltando así varias cosas que he mencionado en varios videos, en donde se muestra que los espacios de reflexión y de soledad son un lujo o también puede ser un infierno,
pero son esos espacios los que nos hacen humanos. El lugar del crimen. A pesar de psicólogos, detectives, novelistas ingleses, los asesinos en su mayoría no vuelven al lugar del crimen. Huyen por lo común despavoridos, en búsqueda de indultos, olvidos y fronteras. Y cuando al fin suponen que se encuentran a salvo y consiguen un lecho con una mujer o sin ella, cierran los ojos sobre su fatiga y penetran incautos en el sueño refugio. La sorpresa es que allí nunca hubo indultos, ni dispensas, ni olvido, ni fronteras. Y de pronto se hallan con que el lugar del crimen los espera implacable en el vedado de sus pesadillas. Y yo lo interpreto como que cuando estamos absortos en la vorágine de los acontecimientos y de los hechos, podemos olvidar nuestros remordimientos o podemos acallar nuestros arrepentimientos. Pero tarde o temprano, cuando llega la calma, cuando podemos sentarnos a pensar y reflexionar, llegan las reflexiones con sus frutos, tanto buenos como malos. Y por eso me gusta aquí cuando dice: cuando el amanecer acabe y se abra el día, adulto y pecador, podré desperezarme para dejarle sitio a la otra pereza, la sabia, la del sol. Mostrándonos aquí que para la actividad humana hay distintas perezas. Pereza de no querer hacer algo, pero también la pereza después de regocijarse en lo realizado. Aquí hago un paréntesis para mostrar un poema que me gustó muchísimo, por el manejo que hace del lenguaje y de los significados, imprimiéndole bastante fuerza. Dice así: peros. Las circunstancias, tiempo en carne viva, ponen a nuestro alcance pena y goces, pero más de una vez nos llevan a remolque. Amor es más que un juego o un diluvio, es el cuerpo y el alma la intemperie. Pero si se va la lujuria, ya no vuelve. El trabajo es un bálsamo, un compás. Gracias a él lidiamos con las horas. Pero hay un ocio final que no perdona. La vida puede ser un vendaval que sacude mis sueños y tus duendes. Pero la vida tiene obligación de muerte. Me gusta mucho la fuerza que le da a los peros, porque en la vida normalmente encontramos esta potente palabra así, con esa pausa, que quiere cambiar las cosas, que les da un vuelco a su significado. Y adicional también con lo que venimos hablando, nos habla del trabajo y del ocio final. Como lo veíamos, luego de lidiar con las horas, vienen las reflexiones. En las reflexiones que nos presenta el poeta, también van quejas contra lo que estamos haciendo, contra nuestra falta de conciencia, como en estos versos. Habría por lo tanto que tapar con buena voluntad y con premura el agujero cada vez más grande en la capa de ozono y además el infame boquete en la conciencia de los decididores. Así sea. Muchas de esas reflexiones sobre nuestra vida también es nuestra vida en este mundo, de lo que estamos haciendo con él. Asimismo, me gustan las imágenes que utiliza para el concepto de la otrocidad, en cómo vernos con los otros. Él lo representa en las soledades y en las asambleas, que a pesar de que estemos aislados, también nos interrelacionamos con el otro. El mundo es un compendio de asambleas, cada uno en lo suyo y en su suerte, con sus náufragos propios y sus atormentados, cada una indiferente a la oferta contigua, cada una ajena a la desdicha prójima. Asamblea de todos contra todos. Y me gusta porque trae el concepto de asamblea, todos nuestros movimientos políticos y democráticos, cada uno luchando por sus intereses, indiferente al de los demás. Pero ¿qué podemos decir si esa es la naturaleza humana? O también en el otro poema donde nos habla de las soledades. Las soledades pierden o hallan rumbos, conviven con milagros y fantasmas, se resguardan del sol y de la sombra, blindan su espacio propio, su clausura, y tienden a anudar los hilos sueltos.
Las soledades llenan un vacío, gracias a ellas nos despabilamos y lentamente vamos aprendiendo que el clan humano es después de todo una congregación de soledades. Me gustan esos versos porque enlazan los dos conceptos que estamos tratando. Por un lado, la congregación o asamblea de soledades, pero también que la soledad es ese espacio para la reflexión, para recoger los frutos del trabajo, nuevamente mostrándonos el lujo, que él no lo ve como un lujo, sino más como una condición humana de la soledad humana, donde se abre ese espacio para la reflexión, para el pensamiento. Por eso la soledad nos permite despabilarnos, ese tomar conciencia. Y a medida que nos va presentando sus reflexiones, me gusta que en su movimiento después de las quejas, también nos anima a ser mejores, tanto con el poema inicial, de ser otro, de ser nosotros mismos, pero mejores, o también cuando habla a los jóvenes diciendo que a pesar del pasado y de lo actual, les quedan muchas cosas en el futuro. ¿En qué les queda a los jóvenes? ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo? ¿Vértigo, asaltos, discotecas? También les queda discutir con Dios, tanto si existe como si no existe. Tender manos que ayudan a abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo les queda hacer futuro, a pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente. Esa invitación a hacernos mejor, sin importar si existe o no existe Dios. Algo que también veíamos reflejado en la última tentación de la novela de Nikos Kazantzakis. No importa si existió o no Jesucristo, lo importante es el significado que le dio a la humanidad. Esa invitación a ayudarnos, a tender las manos y tocar los corazones del otro, aunado a la atrocidad que hemos destacado en varios poetas. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Nuevamente los invito a que lean este poemario, a que hagan un paréntesis en sus vidas para reflexionar sobre la vida, ese gran paréntesis. No olviden suscribirse al canal y hasta una próxima oportunidad. Gracias.